amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de un programa más, el último de esta segunda semana del especial de EWTN y Radio Católica Mundial del Sínodo de los Obispos, aquí desde Roma, el centro de la Iglesia y de la cristiandad. Estoy como siempre con mi colega y hermano Enrique Elías Dupuy. Enrique, bonita tarde romana. Una linda tarde de octubre romana, clásica, fresca y al mismo tiempo con mucha luz. Un día importante, además, el día en que hemos celebrado los 50 años de la institución del Sínodo después del Concilio Vaticano II. Un día significativo. Efectivamente, hoy día los padres sinodales, como les veníamos diciendo desde hace un tiempo, los padres también trabajan el día sábado, ¿no? Están todavía ahí reunidos en el aula nueva del sínodo, como se le llama, en la parte posterior al aula Pablo VI, más bien hacia este lado del Vaticano, lado opuesto a la puerta de Santa Ana o de la puerta de bronce. Y allí se encuentran los obispos reunidos todavía, los padres sinodales y los participantes. Y para ellos este día sábado no es un día de reposo, pero la mañana no ha sido una mañana de labor habitual. Ha sido la mañana en la que han celebrado los 50 años de la institución de esta práctica, la práctica de los sínodos de los obispos a partir del Concilio Vaticano II. Efectivamente, ha sido un episodio importante. Han hablado, además del secretario general del Sínodo, al inicio y al final, un largo discurso muy hermoso, yo diría cuasi programático del Papa, una visión linda de la Iglesia, y en el medio 5 representantes de los 5 continentes del mundo entero. Por América Latina habló el cardenal Ricardo Esati, el arzobispo de Santiago de Chile, y cada uno de los continentes tuvo un expositor que, y por si acaso, el aula del sínodo estuvo abierta para los peregrinos o los habitantes romanos que quisieran participar y que quisieran ingresar. De hecho, hubo un público más o menos importante. Hay que recordar que el aula Pablo VI es gigantesca, entonces todo se ve enano en el aula Pablo VI. Porque creo que entran cómodamente más de 8.000 personas, entre 8 y 10 dependiendo cómo van arreglando las sillas, pero efectivamente estamos hablando de un espacio gigante, ¿no? Muy, muy grande, sí. Así es, para eventos bajo techo. Y hoy día es importante señalarlo porque las palabras que el Papa pronunció fueron en este evento fueron justamente poco después de que el cardenal Marx, el cardenal que es presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, se pronunciara el día de ayer en un nuevo comunicado a favor de la comunión a los divorciados vueltos a casar en nueva unión o en unión civil, en segunda unión. Y he traducido el párrafo específico donde él hace esta propuesta en su discurso, ¿no? Para que ustedes entiendan cuál es la propuesta que se viene haciendo formalmente por este grupo minoritario pero persistente que propone el cambio de la práctica universal y de 2000 años de la Iglesia Católica respecto de los divorciados vueltos a casar. Dice el cardenal Marx: basados en el fundamento teológico indicado por el Concilio Vaticano II, debemos considerar seriamente la posibilidad, en función de cada caso individual y no de una manera generalizada, admitir creyentes civilmente divorciados y vueltos a casar en el sacramento de la penitencia y la Santa Comunión, cuando la vida común en el matrimonio canónicamente válido definitivamente ha fracasado, primera condición. Si el matrimonio no puede ser anulado, si los pasivos de este matrimonio se han resuelto, es decir, se han hecho los pagos por manutención de hijos, etcétera, o sea, la parte económica, se lamentó la culpa por romper el vínculo civil y existe la voluntad sincera de vivir el segundo matrimonio civil en la fe y educar a los niños en la fe. Esta es la propuesta del cardenal Marx. Persistente el hombre. Sí, porque desde el primer día el Papa dijo claramente: por favor, no se concentren en este tema, no está en discusión la doctrina tradicional de la Iglesia. Tenemos que ver cómo aplicarla para resolver los retos que el mundo moderno presenta
a la familia, al matrimonio. Este no es un sínodo sobre este tema. Eso lo dijo el Papa, no estoy Claro. acá parafraseándolo. Claro, y yo sonrío porque me estoy leyendo el texto. Digo, ahora entiendo cómo el obispo de Letonia, un poco con mucho sentido del humor, de frente a todos los padres del sínodo, le dijo al cardenal Marx, delante del Papa, que con las mismas premisas se le hubiera sacado la conclusión opuesta. O sea, exactamente, cuando la vida común en el matrimonio canónicamente válido, definitivamente ha fracasado, y si el matrimonio no puede ser anulado, pues entonces, ¿qué más hay que concluir? Hay un sacramento definitivamente realizado al cual hay que permanecer fieles, como nos han testimoniado las parejas que han pasado por el set. Y como la mayoría de los padres sinodales, dado que lo entienden perfectamente, se han dedicado a pensar otras soluciones. Pero bueno, es nuestro público tiene que ver en tiempo real que a pesar de todas estas cosas no ha habido ninguna pelea dentro del aula sinodal. Ningunos tomates, nada en el aula Pablo VI esta mañana, todo muy sereno y con unas palabras del Papa muy hermosas. Miren, el Papa se dirigió a la asamblea ahí presente en las palabras concursivas. Fue un discurso, como dice Enrique, relativamente extenso, bastante preciso y donde señaló dos cosas que me parecen muy importantes. El Papa dijo lo siguiente: a través de los padres sinodales, los obispos actúan como verdaderos custodios, intérpretes y testigos de la fe de toda la Iglesia, que debe ser capaz de distinguir cuidadosamente los flujos a menudo cambiantes de la opinión pública, Y luego agregó lo siguiente: finalmente, el proceso sinodal culmina con escuchar al obispo de Roma, llamado a pronunciarse como pastor y maestro de todos los cristianos, no en base a sus creencias personales, sino como el testigo supremo de la Fides Totius Ecclesiae, como testigo supremo de la Fides Totius Ecclesiae. ¿Qué significa Fides Totius Ecclesiae, hermanos? Es un término en latín que significa el íntegro de la fe de la Iglesia, el conjunto integral, completo de la fe de la Iglesia. Es decir, al Papa le toca defender esta verdad, proclamarla por encima de cualquier otra opinión, Claro. Incluso de la suya. Así es, ha Esto dicho, es no son importante, opiniones personales. Así es, que no en base a sus creencias personales, sino como el testigo supremo de la Fides Totius Ecclesiae. Claro, el testigo es aquel que da testimonio de algo que ha visto, escuchado, recibido. O sea, que está haciendo referencia, como San Juan, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos tocado con nuestras manos, la encarnación del Hijo de Dios, quiere decir que todo hace referencia a un hecho, que es la persona de Cristo en su cuerpo, en su resurrección y en su palabra, que está claramente en la tradición de la Iglesia y en toda la revelación bíblica del Nuevo Testamento, juntas y vividas de manera fiel por la Santa Madre Iglesia Católica por todo el tiempo que ha existido y hasta el fin de los tiempos. Efectivamente, esta es una de las cosas importantes que señalar y que varios padres sinodales han estado haciendo este punto a partir precisamente de las precisiones del Papa, que cuando nosotros estamos tratando de incluir una nueva práctica al momento de pensar en la comunión a los divorciados en nueva unión, no estamos solamente tocando el sacramento del matrimonio y su naturaleza, estamos tocando también el sacramento de la Eucaristía. Sí. Es decir, lo que significa acercarse al Señor, nuestro Dios, en cuerpo, sangre y divinidad presentes ahí en la Eucaristía, y el desafío y el peso y la responsabilidad enorme que tenemos nosotros de asegurarnos que no existe ni siquiera una duda de estar incapacitados moral y espiritualmente para recibir la comunión. El padre Murray, el canonista que nos acompañó, explicó precisamente cuáles son esas condiciones que pide la Iglesia, que están normadas. Es decir, están normadas precisamente para facilitar la vida de la Iglesia, pero están normadas. Y están normadas para precisarnos cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta, que es básicamente en un estado habitual de gracia, fuera de pecado mortal y con una conciencia y creencia
absoluta en que lo que estamos recibiendo es el cuerpo, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es clarísimo. Además, creo que las personas que caen en la tentación por un motivo, llamémoslo sociológico, porque su iglesia se está quedando vacía, porque no han, o sea, en vez de decir, no he hecho bien mi trabajo, como han hecho nuestros obispos de América Latina que han dicho, hemos cometido estos errores, no hemos preparado bien a las parejas y en el largo plazo se crean grandes problemas. En vez de escoger ese camino, termina pretendiendo que cambiemos las palabras del Señor Jesucristo ipsísima verba, las mismísimas palabras del Señor que resolvió el problema delante a todos los apóstoles, que es un tema tan delicado que los mismos apóstoles en su momento se rebelaron y dijeron, bueno, si es que es así, si no puede divorciarse una persona, mejor no conviene casarse. Y el Señor dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esto es lo que el Papa quería que se viera en este sínodo. La belleza del matrimonio católico auxiliado por la gracia de los sacramentos, según los enseñó el Señor. Y por lo tanto, el bien y el mal, como Él los ha enseñado muy claramente, que coincide con la profundidad de la conciencia humana. O sea, aprobemos, por ejemplo, digamos esto, la ley de que ya, lo que quieran. Las personas van a empezar a sentirse mal dentro de su conciencia. Porque desde lo profundo de la conciencia hay sintonía con lo que enseña el Señor Jesucristo. Así es. Y eso es lo que significa el respeto de la conciencia, de esa instancia de la huella de Dios en el fondo del corazón que me habla a mí, como decía San Agustín. Dios me es más íntimo que yo mismo, ¿no? Esa huella divina que desde lo más profundo de mí me proclama la verdad a mí mismo, esa es la conciencia, ¿no? Y las ideas subjetivas, las inclinaciones, los gustos que yo pueda tener, esa no es la conciencia. Y hoy día la sociedad moderna y las creencias seculares confunden los gustos, las ideas personales y subjetivas con la conciencia. La conciencia es esa voz que es imposible callar en el interior y en el corazón del hombre, que es imposible convencerla de que piense de algo distinto. Claro, y por lo tanto es bien interesante porque el Papa da este mensaje hoy cuando dice que este proceso sinodal es prácticamente una metáfora real de lo que la Iglesia es. Es decir, escuchar al pueblo de Dios, dialogar con el pueblo de Dios, escuchar sus necesidades, luego escuchar a los obispos y finalmente escuchar a Pedro. Es decir, que la Iglesia no es que el pueblo piense solo independiente y después le imponga a los obispos, como en algunos casos ocurre, o que los obispos piensen y le digan al Papa lo que tiene que hacer, que también ocurre a veces, como hemos visto con el cardenal Marx. O que el Papa solo, él dice, esta realidad eclesial es acompañada por el Espíritu Santo y es infalible. Es decir, la Iglesia en pleno no puede fallar en la verdad de la fe y de las costumbres o moral. No vamos a cometer un error todos juntos porque estamos auxiliados por el Espíritu Santo. Efectivamente, como pueblo estamos auxiliados por el Espíritu Santo. Para ponerlos en contextos, hermanos, veamos en qué momento estamos en el sínodo. Este sábado, hoy día es el último día de la segunda semana. Y los obispos ya están discutiendo los temas de la tercera semana, es decir, de la semana que se viene. Y en la semana que se viene es una semana muy cargada con temas muy importantes. Ahora nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Monseñor José Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, y el hispano en los Estados Unidos de más importancia y prestancia por el papel que tiene en la iglesia. Y esta fue la conversación que tuve con él más temprano sobre cómo se encuentra el sínodo, cuál es el ambiente del sínodo y cuáles son los temas que se comienzan a tocar para llegar al final del sínodo el próximo sábado a esta hora aproximadamente, es decir, a exactamente una semana de hoy. Estoy con el arzobispo de Los Ángeles, Su Excelencia Monseñor José Gómez. Monseñor, gracias por estar brevemente con nosotros. ¿Cómo van los días de trabajo en el sínodo ahora que los obispos ya entran a la tercera parte del trabajo? Muy bien, ya en los grupos menores ya empezamos a hablar sobre la tercera parte del instrumento en laboris, y es una parte muy interesante porque ya son prácticas pastorales concretas en donde queremos buscar la manera de ayudar más a las familias en su vida diaria. Y Monseñor, usted como obispo norteamericano está en el grupo de inglés, que es el grupo lingüístico más grande de todos, cuatro grupos. A pesar de que los obispos vienen de distintos lugares, ¿usted encuentra algún tipo de consenso en algunos temas comunes sobre la familia?
Bueno, es una experiencia muy bonita porque, por ejemplo, en mi grupo somos 21 obispos y hay obispos de 20 distintos países. Entonces es una interacción muy bonita en donde aprendemos cosas de ellos y ellos aprenden cosas de nosotros. Desde luego que lo más fundamental es la importancia de la familia en la vida cristiana y en la humanidad. En eso sí todos obviamente coincidimos y algunas de las tradiciones de los distintos países son muy intensas en ese sentido y es muy bonito ver cómo la familia está realmente en el centro de la vida de cada país y de cada cultura. Monseñor, ahora que entran a la tercera semana y la última semana de trabajo, ¿cómo va el clima en términos de el tiempo que tienen para trabajar y el número de temas que tienen en la tercera parte, que es el doble de puntos que habían en la semana primera? Bueno, estamos muy ocupados. Trabajamos todos los días y hasta los sábados también, ¿verdad? O sea, es una labor muy intensa. Pero yo creo que como vamos sistemáticamente viendo cada uno de los aspectos, sí podremos dar una revisión completa al Instrumentum Laboris y también ver la manera en cómo se puede mejorar para que sea más práctico, para que esté basado en la Escritura, para que realmente refleje lo que la Iglesia, primero el plan de Dios para la humanidad y también lo que la Iglesia quiere para la familia en el mundo actual, el matrimonio y la familia en el mundo actual. Yo creo que es muy importante darse cuenta de la importancia de la preparación para el matrimonio, de la relación entre el esposo y la esposa y después la relación entre los padres y los hijos y cómo ellos también tienen una acción muy importante en la vida de la sociedad, de la comunidad y en la vida del mundo. Monseñor, última pregunta. Ahora han habido muchas informaciones fuera de lo que sucede en el aula del sínodo sobre cartas, documentos, posiciones. ¿Cuál es el clima al interior del sínodo en esta última semana? Es un clima muy bonito, en el que compartimos, nos escuchamos unos a los otros, rezamos juntos y que realmente se ve que todos los padres sinodales están buscando qué es lo mejor para compartir con el mundo entero la belleza del plan de Dios para el matrimonio y la familia y cómo tenemos esa llamada a ser de verdad mensajeros del plan de Dios y es como decía San Juan Pablo II que somos expertos en humanidad. Y es muy emocionante ver cómo todos estamos unidos en buscar la manera de ayudar mejor a los matrimonios, a las familias y también darles por un lado, una posibilidad de que crezcan en su vida espiritual y en su vida como familia y después que participen activamente en la vida de la sociedad. Muchas gracias, Monseñor, y buena última semana. Buen trabajo. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Así conversamos con Monseñor José Gómez y básicamente nos confirma, trabajan intenso en los grupos de trabajo. En su grupo de trabajo, 21 obispos trabajando juntos de 20 países distintos. Sí. O sea, hay bastante cosas que intercambiar, opiniones que intercambiar. Es un buen clima y cada uno tiene sus opiniones claras, fuertes, firmes sobre lo que se necesita para hacer funcionar este sínodo, pero fundamentalmente pensando en el objetivo final, que es edificar las familias, fortalecerlas espiritualmente y hacerlas partícipes, como decíamos, señor Gómez, de la vida de la Iglesia y de la sociedad, porque claro, la familia tiene un papel evangelizador y creo que esto es bastante claro dentro del objetivo general de los obispos. El desafío va a ser hacerlo en el relativamente poco tiempo que tienen, ¿no? Correcto. Aparte, la gran dificultad también es la visión de síntesis, es decir, cuando uno habla de la familia, quizás nuestros televidentes pueden en este momento imaginarse un momento que es una familia. Una familia empieza con un hombre y una mujer que se casan y tienen hijos y dura toda la vida, es decir, todo el arco de la problemática humana de alguna manera está dentro de la problemática de la familia. Por lo tanto, para los obispos es difícil terminar de sintetizar, porque acompañar a una familia es prácticamente prepararte para acompañar todos los problemas que existen en la realidad humana, prácticamente todos, desde el trabajo al tema de la sexualidad, al tema de la educación.
Ahora, es interesante que cada día se han ido concentrando mejor en los problemas educativos, formativos y en el acompañamiento espiritual de las familias, como claves para poder resolver todos los demás. Me parece que haces una síntesis bastante buena, Enrique, con esto del el tema formativo, porque la iglesia tiene que formar y tiene que acompañar. Acompaña nutriendo y saliendo al encuentro de todos estos dramas que han salido a la mesa, ¿no? Las familias en situaciones complejas, los divorciados en nueva unión, por ejemplo, los padres que no pueden concebir, que no pueden tener hijos, las mujeres, las madres abandonadas, los cónyuges abandonados, y una multitud de situaciones que son dolorosas, o situaciones en las que una familia que se mantiene fiel a los compromisos adquiridos en el sacramento matrimonial, se mantienen fieles a la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia, igual enfrentan dificultades, se han convertido en la nueva minoría, incluso dentro de la iglesia, como decía el cardenal Dolan. Qué fascinante, porque efectivamente la nueva minoría es la minoría incomprendida. Es decir, que son las personas que viviendo la fe con gran esfuerzo, con gran apertura al sacramento de la gracia, en este momento son vistos por muchos como casi bichos raros que hay que de alguna manera ni contemplar, o sea, como si no fuera posible, y por lo tanto, si son y existen, hay que dejarlos un poquito de lado porque no corresponden a la teoría social contemporánea. Y eso es muy grave. Otro tema que yo quisiera resaltar, Alejandro, es el tema de los hijos de parejas divorciadas, porque se ha hablado mucho del tema de las uniones y de todo lo demás, pero muchos obispos estaban preocupados porque no se ha hablado suficiente de esto, que son las grandes víctimas de la crisis de la familia. Sí, este es un tema central. Como veíamos ayer, los obispos van sacando cada vez temas, como vimos el tema del abuso sexual intrafamiliar, vimos temas como el incesto, vimos múltiples temas que están viniendo en la lista de las cosas en las cuales la Iglesia tiene que acompañar. Y definitivamente el hecho de que a veces los contrayentes en el matrimonio tengan una visión egoísta de solamente pienso en mi propia realización, claro, y dejan detrás esta secuela de hijos, de pequeños que tienen que crecer en un hogar roto, ¿no? Es también una de las numerosas consecuencias de las anomalías del matrimonio en la que la Iglesia tiene que acompañar y proporciona justamente el amor, la acogida, la experiencia de comunidad, porque cuando hablamos de la Iglesia hay que recordar que no estamos hablando solamente de los obispos, estamos hablando del íntegro de la comunidad católica. Cómo yo como católico, en mi participación en la parroquia, soy alguien que acoge a todos estos fieles católicos que se pueden encontrar en alguna de estas dificultades. Pero al mismo tiempo, ¿cómo hago saber a esas parejas que son testimoniales, esas parejas que nosotros conocemos, que viven su fe maravillosamente, que viven la fidelidad a la Iglesia, que viven la fecundidad, la apertura a los hijos que el Señor les envía? Estas son parejas que tienen que sentirse que corresponden al modelo con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, pecadores como somos todos, pero que corresponden al modelo que Jesucristo ha querido para la familia. Por lo tanto, en esta semana pasada, que han habido días en donde ellos se han parado y han dado su discurso de 3 minutos, días donde han discutido en grupos menores, en este momento están discutiendo de nuevo en grupos menores y proponiendo correcciones al texto del documento de trabajo. Y dicen que las cantidades que han propuesto son pues de cientos, solo en la tercera parte. Claro. Entonces, mi punto es, como decía Monseñor Iceta, a quien entrevistamos, si no me equivoco, ayer salió al aire en la tarde de ayer, tiene que haber una revolución espiritual para las familias. Esa es la verdad. Tenemos que renovar la conciencia del Concilio Vaticano II de la llamada universal a la santidad, que los laicos no son pasajeros de segunda clase de la Iglesia Católica, y por lo tanto no es que los curas están llamados a vivir plenamente la sacramentalidad y plenamente la lucha por la santidad, y bueno, los matrimonios, ya sabes, no van a funcionar. Eso no es así. Es una universal llamada a la santidad, que quiere decir esperanza y la posibilidad real de que con una mejor vida espiritual, un mejor acompañamiento espiritual, reflorezca la familia católica, no solamente en calidad, porque hay montones que son verdaderamente fieles, sino también que se vuelvan misioneras. Millones de nuevas familias en África, América, Asia, Europa redescubran el sentido de la vida a través del encuentro con el Señor Jesús.
a través de los sacramentos y de la comunión eclesial, la amistad eclesial, que les dé renovada esperanza en que pueden ser mejores según el mandato de nuestro Señor. Ahí es donde entra el tema de la formación, Exacto. o sea, el papel de la iglesia de ofrecer vehículos. El padre Dorante señalaba que un obispo había incluso propuesto la formación online, Sí. en línea. Hay que aprovechar todos los recursos, todo lo que el Todo. Señor nos presenta, pero ponerlo mejor definitivamente ahí a que esté... Exacto. Y si bajamos la bandera en el tema del matrimonio, sí, pues vengan a comulgar en cualquier circunstancia. Mañana bajamos la bandera también en la sexualidad. ¿Y qué le vamos a decir a los adolescentes? ¿Ah? ¿Qué le vamos a decir? Si esa fuese la lógica, ¿cuál es el sentido de que Dios mande al Verbo eterno, encarnado, muerto en una cruz, para que devaluemos el valor del sacrificio? Porque si es que todo se podía arreglar de manera media política o media fácil, ¿cuál es el sentido del valor del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cuál? Porque la Eucaristía es eso, es la renovación del sacramento sin sangre, incruento, pero es exactamente el Gólgota. Entonces, si devalúas la Eucaristía, devalúas el matrimonio, devalúas la confesión. Porque también si empezamos a decidir nosotros qué vamos a aceptar de la palabra de Cristo, pasado mañana también me confieso lo que me provoca y lo que no me provoca no. Entonces, acuérdense que cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Es una arquitectura perfecta. Y por eso no hay que arreglar lo que no se ha roto, cuando Dios lo ha creado, ¿no? Esa es la lección un poco de la familia. Los obispos van a seguir en grupos menores hasta el día martes en la tarde, cuando a esta hora, hora de Roma, van a estar votando para las modificaciones para los que van a proponer a la comisión de redacción. O sea que tenemos unos días intensos de trabajo con unos buenos invitados para la próxima semana. Entonces nosotros nos vemos el lunes a esta misma hora a través de EWTN y de Radio Católica Mundial en el especial desde Roma, desde el Vaticano, en el Sínodo de los Obispos, con mi compañero y hermano Enrique Elías Dupuy y quien les ha hablado, Alejandro Bermúdez. Hasta el día lunes, un santo y feliz domingo. Dios los bendiga. Dios los bendiga.